Sí, ya comenzamos. Ya iniciamos. Con las rabinas y Rambán, esperando. Maestro de maestro. Quizá Luria. Isaac Luria. Simón Bayohai. Ay, mi madre. Tranquilo, tranquilo. Nosotras somos faraones. Nefertiti. Y Cleopatra. Ahí estamos. Dios le bendiga de una manera especial. Esta oficina hoy se siente muy honrada. Dios le bendiga de una manera. Porque tenemos al profesor Richie, que llega por primera vez Así es. a este lugar. Es un honor tenerlo aquí. Gracias. Esperamos que no sea la última vez. No. Este lugar siempre está abierto para las personas que son mis amigos, los enemigos, los seguidores y los perseguidores también. Aleluya. Yajaira, ella es muy especial. Ella es como la escudera de la hermana de la rabina. ¿Cuál? Emily. Entonces aquí tenemos a la ministra Danilda Atacio, Un placer. que ya ha estado con nosotros. No quiso hablar la primera vez, pero ahora sí va a decir algo. Me comprometieron. Sí, está mi linda y preciosa secretaria, que siempre, nunca me deja solo. Pelea con todo el mundo. Y todo el mundo se va, pero siempre se queda. Dios te bendiga, hija. Y también está uno de los discípulos muy especiales que he encontrado este año, nuestro hermano Wilmer. Así que, en honor al día de hoy, quisiera traer una enseñanza, la cual puede ayudarnos a nosotros a enfrentar situaciones que en principio lo vemos oscuro, pero realmente detrás de una gran oscuridad hay una luz en el fondo. Amén. Siempre sucede. Amén, así es. Hay una historia que quiero relatarle. Sucedió 500 años antes de Jesús. Para el momento de la historia, un imperio llamado Medo Persa gobernaba prácticamente el mundo. Y con el tiempo, el imperio Medo Persa comenzó a decaer. Y eso abrió paso a que los griegos, con las falanges espartanas, se levantaran y comenzaran a conquistar el gran imperio que tenían los medos persas. Para el momento de la historia, un hombre llamado Alejandro era quien dirigía el imperio griego. Sucede que este hombre marchó sobre el Cuerno de África, llegó a la India, conquistó Egipto, la India, y varias ciudades del imperio medo-persa todavía le quedaban fuerza. Y en el año 325 a.C., él enfrentó a Darío III, quien estaba encerrado en una ciudad, la cual le había dado mucho problema a Alejandro conquistarla. Mientras Alejandro está conquistando esa ciudad, los suministros comenzaron a bajar y la moral de los soldados también. Fue el momento entonces que Alejandro envió a unos embajadores a Jerusalén para pedirle a las autoridades de Jerusalén ayuda militar y ayuda de suministro comestible. Las autoridades civiles, militares y religiosas de Jerusalén le devolvieron a los emisarios de Alejandro un mensaje bien delicado. Le dijeron: hicimos un acuerdo con Darío III y tenemos que honrar nuestras palabras. No te podemos ayudar. Sabemos que tú vas a conquistar la ciudad, pero a pesar de eso,
tenemos que honrar nuestras palabras. Y no le dieron nada. Efectivamente, tal cual ellos lo pronosticaron, Alejandro conquistó la ciudad. E inmediatamente conquista la ciudad, monta a su brioso caballo Bucéfalo y marchó hacia Jerusalén. Y aquí viene la enseñanza de hoy. El día que Alejandro decide entrar a Jerusalén era el último día de la fiesta, según los historiadores, de la fiesta de Rosh Hashanah. El último día. No el día de la trompeta, no, el último día. Ya las autoridades civiles y militares están temblando, todos tienen miedo, porque saben quién viene contra ellos. Y fue el momento en que el sumo sacerdote, alabado sea el nombre de Jesús, ordena a todos los sacerdotes que se vistan de lino fino. Y él se vistió con la ropa de sacerdotes reales. Aleluya. Ordenó a 24 levitas, 12 a la izquierda y 12 a la derecha, que fueran con los cuernos de carnero. Porque el fin de la fiesta se tocan los chofares. Amén. O sea, el final de la fiesta es tocar chofares. Pero él lo que está haciendo el sacerdote es despidiendo la fiesta. Pero no la despidió como normalmente se hacía. Lo que hace es que abre la puerta de la ciudad, sale por la puerta oriental que da hacia el monte de las olivas, del olivar, y sube con toda la comitiva de los sacerdotes a la cumbre del monte de los olivos, el lugar específico por donde venía a entrar Alejandro. Y cuando Alejandro viene con todo el grueso de su ejército para aplastar y destruir a Jerusalén, se encuentra con una batería de levitas tocando chofares, pero no chofares cualquier tipo de chofar, no, el chofar que se toca cuando se va a recibir a un rey, porque la fiesta de Yom Teruah apunta a cómo es el protocolo de cómo recibir a los reyes. Aleluya. Entonces Alejandro ahora cuando ve esta comitiva, cuando ve todos estos sacerdotes vestidos de blanco, vestidos de lino fino, el sumo sacerdote vestido con sus ropas reales de sacerdote y esta gente recibiéndolo con estos cuernos y tocando con esa algarabía, Alejandro entonces se fija rápidamente en el sumo sacerdote y desciende de Bucéfalo de su caballo y se inclinó y adoró la tierra donde estaban los pies del sacerdote. Wow. Lisimaco se tiró del caballo, uno de los generales, y le dijo, ¿qué está haciendo? Él dijo, cuidado, no estoy honrando a ese hombre. Antes de mi papá morir, yo vi a este hombre. Yo vi a este hombre que me dijo que yo iba a conquistar el mundo. Y en cada batalla y en cada problema que yo me he encontrado en mi vida, he encontrado que este hombre es que sale a fortalecerme. Sí. Y dice que entraron a la ciudad, no le recibió, o sea, no le impuso impuesto ni nada, le pidió a Alejandro le pide al sacerdote que lo único que él quería que pusieran una estatua de él en el templo. Cuando él vio la hermosura del templo, y el sumo sacerdote dijo, esto es imposible. Pero te vamos a honrar no poniéndole estatua. Durante todo este año, todos los niños que nazcan aquí se van a llamar Alejandro. Y Alejandro salió de Jerusalén, no lo maltrató, no lo conquistó. Y usted se preguntará, ¿qué tiene esto que ver con Yom Teruah? Wow. Dios hace provisiones por adelantado para su pueblo. Sí, Aleluya. así es. Amén. O sea, hay cosas que nosotros no lo vemos. Pero ni el sacerdote ni las autoridades civiles ni militares religiosas sabían de algo que Dios estaba haciendo con Alejandro. Y cuando llegó el momento, Dios lo expuso. Wow. Porque ¿quién le dijo a ese sacerdote que saliera?
¿Quién le dijo que hiciera eso? No hay forma de saber cómo él lo hizo. Pero él salió. Y esa salida de él, reunirse con Alejandro en la colina del Monte de las Olivas, específicamente en el área que le llaman Galilea, le salvó la vida a todos. Así es. Wow. Amén. Porque dice Alejandro que en ese mismo lugar que él nunca había pisado, Wow, sí, tremendo. se había reunido con ese hombre Claro. en el pasado, en visión. Y habían pasado más de 12 años de eso. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, Dios le había mostrado la visión a Alejandro de lo que iba a pasar 12 años antes de que llegara. Pero esa visión era para salvar a su pueblo. Y ese día llegó porque era el día de la destrucción. Alejandro venía a destruir Jerusalén. Pero ya Dios había hecho las provisiones necesarias para que Jerusalén sobreviviera. Y sobrevivió. Alejandro entonces le dice al sumo sacerdote: muy bien, no pongan la estatua, pónganle a Alejandro a todos los niños, pero yo quiero algo más. ¿Y cuál fue ese algo más? Quiero que todos los documentos que se hagan en este lugar se escriban en el idioma griego. Ay, ay, ay. Y el sacerdote le dice: amén. Y a partir de ese momento, 325 en adelante, se llamó lo que se llama la helenización del mundo conocido. Ay, ay, ay. Y todo el mundo hablando un mismo idioma, preparando la llegada del Mesías. Porque era necesario que el mundo tuviera un idioma en común y no solamente el hebreo. Un idioma en común y no solamente el romano. Un idioma en común y no solamente el arameo, sino un idioma que todo el mundo lo estuviera hablando. ¿Para qué? Para que la expansión del evangelio pudiera expandirse rápidamente. Así que cuando llega Jesús, Jesús encuentra a un mundo totalmente helenizado, con la cultura de los griegos, pero con el idioma de los griegos como matriz. La mayoría de las personas hablaban griego. Y eso valió, ¿para qué? Para que el evangelio se expandiera rápidamente. Todo esto lo preparó Dios Amén. antes de, y cierro con esto. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 44, verso 28, Isaías 45, verso 1, que Dios hablando dice: yo le daré a Ciro, será mi pastor. Pero sucede algo interesante, que cuando Dios está hablando a través de Isaías en el siglo 8, finales del siglo 8, todavía faltan 360 años aproximadamente para que una mujer salga embarazada Aleluya. y un niño nazca y sus padres le pongan Ciro. Y 39 años después, entonces aparece un hombre llamado Ciro siendo rey y cumple todo lo que decía de él las escrituras. Dice la historia secular que Daniel encontró esa profecía y se la llevó a Ciro y le dijo: wow, mi Dios ya habló de ti. Y Ciro ni lo sabía. Y le mostró la profecía que ya Isaías había dicho muchos años antes del nacimiento de Ciro y de Daniel. Y dice que cuando Ciro vio eso, hizo exactamente lo que decía la palabra de él. Honró al Dios de los judíos sin conocer al Dios de los judíos. Porque el Dios de los judíos ya lo había nombrado como su pastor antes de nacer, antes de los padres casarse, antes de los abuelos casarse, antes de los bisabuelos conocerse. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios hace provisión por adelantado antes de. Tremendo, maestro, tremendo. Espero que hayan... Yo tengo una pregunta en la misma línea de Ciro. Adelante. ¿Es un bucapié, maestro? Yo llamo a Jonathan Piña que me ayude. Ese hombre que Tremendo. conoce los códigos. Amalgama. Entonces, escuchando la historia de Ciro, podemos determinar que también Dios tiene propósito con los musulmanes
con los que son budistas, con los que son, llámese de todas las religiones, no solamente con los cristianos. Ok, realmente Dios no tiene propósito ni con los budistas, ni con los musulmanes, ni con los cristianos, ni con los... No, Dios tiene propósito con individuos específicos e individuales. Le voy a poner un ejemplo. La nena se casa y tiene 2 hijos, pero se casó con un adventista. Y los 2 niños de la nena crecen yendo a qué iglesia. ¿Adventista? Ok, ¿pidieron ellos ser adventistas? No. ¿Pidieron ellos aprender la doctrina adventista? No. No, ellos fueron producto de una circunstancia. En el momento de la salvación, Dios no va a mirar el sello ni el logo de una religión. Dios va a mirar Tremendo. el corazón de aquel individuo que de una u otra manera, alabados, es que Dios no va, Oh, aleluya. no hay forma no hay forma de conectar eso. ¿Tiene, Yo lo mandé para TDP, sí. ¿Tiene alguna pregunta, alguna otra pregunta, hermana? Bendito Dios. Yo quedé satisfecha con la respuesta. Totalmente. Realmente. Ella dice que no va a hablar más hasta que se acabe. El hermano que sigue. Sellando eso que usted acaba de decir. La Biblia dice en el capítulo 39 del libro de Génesis que había un hombre llamado José que estaba preso. Y comienza la historia de su cautiverio metido en la cárcel, pero ya en el capítulo 42, él tiene una situación y él le declara 2 sueños que tuvieron 2 presos. Y mientras él le declara esos 2 sueños, los sueños se cumplieron al pie de la letra. Y él le dice al panadero, al copero, perdón, que iba a ser salvo, acuérdate de mí cuando ve, háblale a tu Señor de mí. Pero José en ese momento tiene 28 años. Ahora, cuando José tiene 30 años, cumpliendo los 30 años, Dios entonces se presentó ante Faraón, al impío que se creía Dios, Aleluya. aquel que no conocía a Dios, Así es. y le mostró un sueño relacionado con el futuro. Pero se lo muestra cuando José tiene 30 años. Porque había un código de ética en el palacio del faraón que nadie podía ser empleado, ni ministro, Ay, ni ay, sacerdote en el palacio del faraón a menos que tuviera 30 años de edad. Por eso es que el hombre que sirve el vino no dice nada en esos 24 meses. No había tiempo. Entonces, Ay, ay, ay. cuando el hombre tiene 30 años, Dios se presenta en el sueño del faraón y es ahí entonces que el hombre se acuerda y dice, ay, pero yo me acuerdo. Sí, exacto. Y mandaron a buscar a José. Pero ¿con quién fue que Dios trató? Fue con el impío. Eso es. Así es. Fue con el Dios de Egipto, el Señor de la tierra alta y de la tierra baja. Así es. Fue con un impío, con alguien que no conocía. Y después ese hombre y dice, pero encontraremos por ventura un hombre como este, en el cual está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le ha mostrado todo. Aleluya. Entonces se cumple el sueño de José. Cuando él le dijo al padre, yo vi a 11 estrellas inclinándose y el sol Sí. y la luna también. Pero la luna había muerto. Sí. Nada más quedaba el sol y las 11 estrellas. Wow, wow, wow. Wow. Y cuando él manda a buscar al padre, el padre se inclina y lo honra. Así es. Y las 11 estrellas también. No se cumplió la profecía porque faltaba la luna. La luna no tiene luz. Ay, 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 ay. Si algún día la luna ha tenido luz es porque el sol se la ha dado. Es decir, que en ese momento estaba presente la luna y el sol. Porque la luna nunca tenía luz si no es por el sol. Así que Jacob representaba a la familia entera. Y los 11 hermanos estaban ahí y lo honraron para que se cumpliera cada uno de las palabras. Pero lo que quiero decirle que fue ¿a quién? Al impío que se le mostró en sueño. Dios no tiene niños lindos ni niños bonitos.
los judíos, oiga, fue tan terrible que el escritor del libro de Mateo, cuando está escribiendo el capítulo 1 y está hablando de la genealogía de Jesús, llegó un momento en que había una mujer que él conocía el nombre de ella y no la mencionó. Porque según ellos, esa mujer dañó la hoja negra, la hoja de vida de David, que es Betsabé. Y el escritor no dice Betsabé, la que era mujer de Uría, para desconectar a David de ella. Y llamar el pecado. Para desconectarlo. Entonces, Ay, 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 ay. usted ve que David era el niño lindo de Dios. David era el niño lindo de Dios. Pero un día Dios le envió al profeta. Y el profeta le contó una parábola. Y al final, el profeta le dijo, it's you, it's you. Eres tú, eres tú. Alabado sea el nombre de... Bueno, concluimos. ¿Cierro o tienen alguna otra pregunta, Wilmer? No, yo estoy Dele, Rabino. Yo solamente pensaba cuando usted mencionó al faraón, al suegro de Moisés, Jetro, Yetro. otro pagano, sacerdote de Madián, un dios pagano para Israel. Permiso. El pastor Aquiles Alexander dice, el que no creyere al evangelio. Ay, ay, Eso es porque Bisanji le hizo una pregunta buena y Fabián y Bisanji están acabando con el chat. Sí, hay una... Oye, es que bueno, entonces me quedo fuera de... No, Sí, Bisanji no te metas, preguntó no te que quién es metas. que se va a perder, entonces el señor Aquiles le está diciendo. Bueno, ya pues, me quedo fuera, Pero aquí yo no lo estoy mirando. me quedo fuera de eso. Dios lo ayude. Que Dios lo ayude con eso. ¿Qué dijo Pero, Fabián? Oh, una pregunta, dice Bisanji, una pregunta. ¿Y Sí. quiénes son los que se van a perder? Dice Aquiles, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ellos hay un camino para la salvación y ese camino se llama Jesús. así es. El único problema que yo fui a México y en México a Jesús le llaman Chucho. Sí, ¿Cómo? Chucho, por el nombre de el Jesús. diminutivo de Ajá. Jesús. Sí. O sea, en México no le llaman Jesús a Jesús, le Chuchito. llaman Chuchito. Chuchito. Maestro, Yo fui a entonces, Taiwán y en Taiwán no le llaman a Jesús Ay. Jesús. Diga, ¿cómo que le ¿Cómo llaman? que le Diga, llaman? diga. No recuerdo. Me voy a inventar, no me voy a poner a inventar. Y si hay un taiwanés ahí No, no, escuchando. pero usted ministrando lo llamaba por el nombre de esa cultura, ¿right? Definitivamente. O sea, que no me venga usted a mí, no, que Jesús, no. Depende en qué cultura tú estés, Exacto. porque yo le voy a ser sincero, quizás me van a tirar un par de piedras, pero como tan lejos, no van a poder llegar. No van a llegar. Bendiga Shalom. La No para- existe un hombre, oiga bien, no existe una cultura ni una religión más pura y más seria sobre el planeta que la de los musulmanes. Ay, Tienes razón. Aquí en la esquina hay un muchacho que es musulmán que vende teléfono y arregla teléfono. Y cuando yo voy a la hora de su oración, yo tengo que esperar Sí, porque él está en su oración. así es. Usted ve este hombre que entró ahorita, que lo saludó a ustedes. Cuando yo voy a visitarlo, que periódicamente lo voy a visitar para sentarme con él y aprender de su... que es un imán, un tipo que tiene una mequita aquí y supervisa 3 más. Wow. ¿Ok? Cuando él está en su oración, yo puedo entrar, pero yo tengo que esperar hasta que él termine. Entonces, en la religión del Islam, quien adora es el hombre. Ay, ay, ay. En la religión pentecostal, Ay, Las mujeres protestante, las las mujeres mujeres son las que adoran. Mire qué cosa. ay, ay, La ay. adoración la dirige el hombre sí. en el Islam. Sí. Es el hombre. Y en las religiones de los protestantes, la mayoría son las mujeres. Las Profesor, mujeres. ya usted le está dando tema a un amigo mío por ahí. Al pastor Ricardo. Ahorita dice que nosotros no podemos adorar. Ricky. Eso va a ser Bueno, guerra. voy a cerrar este live y abrimos otro para que seguir hablando, ¿ok?